comentar algo acerca de los procesos fisiológicos de plántulas de 4 especies de Opuntia. Esta es una parte de la investigación que hice para obtener mi grado doctoral, como ya lo decía la doctora, aquí en el programa de botánica. A manera general les quiero comentar que, bueno, por muchos he sabido que más de la mitad del territorio nacional tiene un tipo de clima de árido, semiárido, es decir, más de la mitad de nuestro territorio nacional existen condiciones climáticas que son adversas para muchas especies vegetales. Sin embargo, dado a esta complejidad biótica, hubieron variaciones en las especies, y dentro de estas variaciones se buscó también tener ventaja adaptativa, es decir, las especies tanto vegetales como animales presentan algunos cambios morfológicos y fisiológicos que les permiten prosperar en estos ambientes. Y bueno, a partir de esta biodiversidad, los humanos que han poblado esta parte del territorio han manipulado parte de su ambiente y lo han apropiado para satisfacer sus necesidades primarias. Y bajo esta idea sabemos que el uso de las plantas de las zonas áridas tiene origen ancestral. Un ejemplo de esta interrelación se da entre Homo sapiens y las especies de Opuntia. Las especies de Opuntia llevan como nombre común y generalizado nopales. Y esta relación entre Opuntia y Homo sapiens data de al menos 10.000 años. Es decir, los nopales tienen una importancia biológica, económica y cultural en la parte de las zonas áridas de nuestro país y también en gran parte de nuestro país, aunque los climas ya sean diferentes. Y México se considera un centro de domesticación y diversificación del género Opuntia. Bueno, la domesticación se da a través de la selección natural, artificial, y es básicamente para satisfacer los requerimientos humanos. Estas especies se desarrollan ya en ambientes modificados, las que fueron seleccionadas, y lo anterior disminuye la capacidad adaptativa de dichas especies al ambiente natural. Es decir, las especies domesticadas ya no tienen la capacidad pierden su capacidad de crecer y prosperar en ambientes silvestres. En las especies domesticadas, los aspectos morfológicos debidos a esta domesticación han sido ampliamente documentados. Sin embargo, los procesos fisiológicos y bioquímicos de los cuales también dependen estos aspectos morfológicos no lo han sido así y tienen ahora información limitada. Respecto a la domesticación de las especies de Opuntia, existen investigaciones que nos hablan acerca de cómo ha sido la variación morfológica y en años posteriores fisiológica de las especies de Opuntia. Entonces, uno de los primeros trabajos es de Reyes Agüero en 2005, en donde evaluaron 42 características morfológicas de 483 recolectas de la altiplanicie meridional mexicana. Entonces, a partir de esta información, los autores propusieron un gradiente de domesticación para el género. Este gradiente ha sido respaldado con estudios biofísicos y bioquímicos de los nopalitos o los cladodios inmaduros. También se han hecho investigaciones acerca de características de las semillas y de los frutos y de los polisacáridos, también de los cladodios jóvenes. Esto es básicamente para seguir documentando la variación entre las especies debida a la domesticación. Es decir, los trabajos anteriores se han realizado para conocer la reacción de las plantas a la domesticación, específicamente en este tipo de plantas en donde la propagación es básicamente vegetativa. En este caso se han visto que existen características bioquímicas, fisiológicas y biofísicas
que se ven contrastadas entre las especies silvestres y las domesticadas. Mi trabajo de investigación se dividió en algunos capítulos, de los que les voy a hablar, y son estos, ¿no? Inhibición, viabilidad y vigor de las semillas de 4 especies de Opuntia con grado distinto de domesticación. Escarificación química y ozono en la ruptura de la latencia de semillas de Opuntia silvestres y domesticadas y desarrollo de las plántulas. Y el metabolismo ácido crasuláceo de las plántulas de 3 especies de Opuntia con grado distinto de domesticación. Los objetivos generales fueron identificar las condiciones en las que las semillas de las 3 especies de Opuntia analizadas germinaban y se establecían, también para ver las diferencias y las semejanzas en este proceso, y también observar el crecimiento de las plántulas y relacionarlo con el proceso de domesticación. Además, se caracterizó el metabolismo ácido de las crasuláceas en las plántulas mediante los cambios en la concentración del ácido málico a lo largo de 24 horas y también su relación con la domesticación. La hipótesis general fue que la domesticación afecta la germinación de las semillas de Opuntia y que el metabolismo MAC de estas plántulas depende de la domesticación. Bueno, el material vegetal que se utilizó fueron semillas de 4 especies de Opuntia: Opuntia streptacantha, Itiacantha, Megacantha y Ficus indica. Estas se encuentran dentro del gradiente de domesticación propuesto por Reyes Agüero en 2005, es decir, no son las únicas, pero se tomaron estas, y la primera fue la que se tomó de lado como la más silvestre, fue Opuntia streptacantha. Medianamente silvestre, Opuntia itiacantha y Opuntia megacantha, y ya la especie más domesticada fue Opuntia ficus indica. Existieron recolectas de las especies, al menos 2 de cada una, a excepción de la especie domesticada, que tuvo 3, ¿no? Son recolectas del Estado de México y recolectas del Banco de Germoplasma que se encuentra en Zacatecas. Bueno, el material que se utilizó, pues ya les decía, fueron las semillas, y a partir de estas semillas se germinaron y se utilizaron para las evaluaciones plántulas de 7 días que estaban sanas y que tenían los 2 cotiledones expuestos, y plántulas de 38 días que tenían, además de sus cotiledones, el tallo cilíndrico, pero que todavía los conservaban, y por lo tanto todavía podemos decir que se trataba de plántulas. La primera parte que les voy a hablar es acerca de la inhibición, la viabilidad y el vigor de las semillas. Bueno, sí, existen en la literatura algunos ejemplos de evaluaciones de la germinación de diferentes especies. Entonces tenemos aquí un ejemplo, más o menos son como 20 especies, pero podemos ver que los porcentajes de germinación en realidad son muy variables, desde 0 a 10%, y también tenemos valores altos de 75, 80, 85, pero depende del tratamiento pregerminativo. En este caso utilizaron los autores escarificación química, peróxido de hidrógeno, inoculación con microorganismos del suelo y con hongos. Entonces, si estamos hablando de que el género Opuntia incluye alrededor de 300 especies, y de estas tenemos solamente casos exitosos alrededor de, bueno, menos de 10 especies, ¿no? Entonces, lo que podemos ver es que los tratamientos pregerminativos son heterogéneos, pero que no funcionan tampoco para todas las especies. Y los casos de éxito pues son pocos en comparación de las 300 especies más o menos que conforman el género. Bueno, entonces de aquí podemos ver que en la germinación de las semillas también influye la capacidad de inhibición, la viabilidad y el vigor, y estos atributos pues han sido poco estudiados en el género, a pesar de que podría explicar de manera parcial por qué la germinación de las semillas de este género es poco exitosa.
Entonces, esta parte de la investigación tuvo como objetivo evaluar la inhibición, la viabilidad y el vigor de las semillas de 9 variantes de 4 especies de Opuntia y su relación con la biomasa seminal y el tiempo de recolecta de la semilla. La hipótesis planteada fue que la inhibición, la viabilidad y el vigor de las semillas de Opuntia son bajos y son independientes de la especie y del tiempo de recolección. En los resultados obtuvimos que la biomasa de las semillas es diferente entre las especies y también entre las variables. La diferencia menor se vio en la especie más silvestre, que fue Opuntia streptacantha, donde no existe una diferencia significativa respecto a las variantes evaluadas. Y la diferencia mayor se dio en Opuntia ficus indica, la especie más domesticada, en donde hubo una diferencia del 39% según la variante evaluada. También se midió la anchura y el espesor de las semillas y se vio que fue homogéneo o heterogéneo según la variante. Respecto a la humedad de la semilla, pudimos observar que las semillas de la especie silvestre fueron las que tuvieron una humedad menor y la especie más domesticada tuvo una humedad en promedio mayor, máxima del 7%. Sin embargo, esto se pudo deber también a que el tiempo de almacenamiento fue menor. Respecto a la inhibición, en promedio fue del 29% y se alcanzó entre las 50 y 68 horas. Entonces, podemos observar aquí, esta es la especie más silvestre, no hubo una diferencia significativa entre las variantes. Esta es la especie medianamente domesticada y esta también es medianamente domesticada, en donde podemos ver que sí la variante existe alguna diferencia, ¿no? Y también hubo diferencia significativa entre las 3 variantes de la especie más domesticada. Entonces, la inhibición y la biomasa seminal fue diferente en las especies mediana y altamente domesticada, pero no en Opuntia streptacantha, que fue la especie silvestre. La viabilidad y el vigor se evaluó mediante la prueba de cloruro de tetrasolio. En esta es una evaluación de la actividad de los sistemas enzimáticos y las proporciones teñidas de rojo son las que se toman como que están vivas, es decir, aquí se está ejerciendo la respiración celular. El cloruro de tetrasolio forma, con la reacción, formación, que es un compuesto insoluble y que no se difunde a las células. Entonces se pueden observar que donde está teñido de rojo las células están vivas. Podemos observar en este ejemplo de Opuntia acantha los cotiledones, que son esta zona del embrión, que están teñidos de rojo, y ya la parte de la varícula también. También podemos observar algunos embriones en donde los cotiledones no eran viables y tenían zonas teñidas de rojo, es decir, que este embrión pues, podríamos decir que tal vez pudiera ser viable, pero tendría un vigor bajo. Y aquellas zonas en donde no hubo tinción, pues podemos decir que el embrión es no viable y no va a ocurrir la germinación, aunque exista la inhibición. Se hicieron estos patrones topológicos de tinción y se observó, se contabilizó cuántos embriones por variante y por especie tuvieron estas características de viabilidad y vigor alto, y se clasificaron, y entonces el resultado es el siguiente. Embriones con porcentaje bajo, que fueron entre el 6 y el 4%. En promedio tuvimos un 97.6% de viabilidad y 92% de vigor. Esto se ha evaluado en otras especies de Opuntia, por ejemplo en Opuntia máxima y estricta, en donde los autores Jimeno y Vilá en 2002
reportaron una viabilidad del 97% y Ficus indica por altar en 2006 del 100%, sin embargo no reportan valores altos de germinación, solamente de viabilidad. De lo anterior se pudo concluir que las semillas de las 4 especies alcanzaron inhibición máxima en periodos de horas, que la viabilidad y el vigor son significativamente altos e independientes de la especie y de la edad de la semilla. Es decir, que la capacidad de inhibición de las semillas de Opuntia también se puede ver modificado con la domesticación. El siguiente aspecto que se evaluó fue la escarificación química y el ozono en la ruptura de la latencia de las semillas de Opuntia, de las especies silvestres y domesticadas y el desarrollo de sus plántulas. Les comentaba que en la naturaleza y en las huertas comerciales la propagación de Opuntia es generalmente vegetativa. Sin embargo, sí hay valores de propagación por semilla, pero son muy bajos. Estos se han reportado por Mandujano y colaboradores en 1996, en donde existe la germinación y el establecimiento de una sola plántula a partir de 600.000 semillas. Entonces el valor es muy bajo en comparación con la propagación vegetativa, que ahí podemos hablar hasta de un 100% de éxito. Los protocolos para la germinación de las semillas del género Opuntia son diversos, pero no son adecuados para las especies. Ya lo habíamos visto también en la tabla anterior. Y para aumentar la germinación de las semillas se ha utilizado recientemente el uso de especies reactivas de oxígeno para romper la latencia, porque una parte de la explicación del por qué no germinan las semillas de Opuntia es porque presentan cierto grado de latencia. O hay autores que dicen que tienen latencia física, latencia combinada, latencia fisiológica, pero esto no se ha evaluado tan específicamente y no con todas las especies. Entonces, el uso de las especies reactivas de oxígeno se ha utilizado para promover la germinación de semillas de Opuntia, en donde obtuvieron un 85% de germinación estos autores, Santana y colaboradores, en 2006, y ellos utilizaron ácido sulfúrico por 5 minutos como su escarificación química y su uso del oxidante peróxido de hidrógeno. Entonces, estos autores concluyeron que el éxito de su técnica se debió a la degradación de proteínas, que son las que activan los factores de transcripción. Además, las especies reactivas de oxígeno interaccionan con el ácido abscísico y el área de transducción de las giberelinas, que es lo que desencadena también la germinación, y también promueve la oxidación selectiva del ARN mensajero. La aplicación de ozono se ha utilizado para eliminar la latencia de semillas de jitomate, en donde Sudakar y colaboradores en 2011 obtuvieron un porcentaje de germinación de 98 al 99% con la respectiva ruptura de la latencia. También se ha evaluado la ozonización en plantas de lechuga y de pimiento, en donde se observó que la biomasa de la raíz y el vástago se incrementó desde el 16 al 89%. Lo anterior se explicó bajo el concepto de hormesis, en donde se aplica un agente tóxico a las plantas y puede activar una respuesta adaptativa al estrés que está causando y se incrementa la resistencia. Entonces, en este caso, la resistencia se vio por el aumento en biomasa de la raíz y del vástago. Bueno, y bajo esta información se plantearon las siguientes preguntas. ¿La germinación poco exitosa de Opuntia está relacionada con la domesticación del género? ¿O nada más estamos hablando de la latencia? ¿Podría esperarse además que las semillas de la especie más domesticada tengan una germinación mayor y que la especie silvestre tenga una latencia mayor? ¿O bien puede la escarificación y la ozonización promover la germinación de las semillas?
Bueno, pues para contestarlo se plantearon los siguientes objetivos. Evaluar el efecto del ozono y de la escarificación mecánica y química con ácido sulfúrico en la germinación de las semillas de Opuntia streptacantha, megacantha y Ficus indica, que corresponden al gradiente de domesticación, y además evaluar el crecimiento de las plántulas. La hipótesis fue que la germinación y el crecimiento de las plántulas se ven favorecidas por la escarificación química y la inhibición en presencia del ozono disuelto en el agua, y que el efecto es dependiente de la especie y por tanto también del grado de domesticación. Se hicieron una serie de experimentos en donde el primero se pusieron los siguientes tratamientos: semillas intactas, semillas escarificadas mecánicamente por lijadura de la cubierta seminal, semillas escarificadas químicamente con ácido sulfúrico concentrado durante 5 minutos, escarificación química con ácido sulfúrico concentrado durante 10 minutos. Y las condiciones para la germinación fue que se colocaron en el invernadero con termoperiodo natural, fotoperiodo natural y una humedad relativa del 60%. En el experimento 2 utilizamos escarificación química con ácido sulfúrico y las semillas se enjuagaron con agua o bien con ozono, con agua ozonizada. Este ozono se obtuvo de una bomba y se colocó dentro de un matraz, se colocaron las semillas y se dio el tratamiento durante 1 minuto. Además, el agua de riego para las cajas, que son estas, donde se colocaron las semillas, dentro de la cámara de crecimiento, el agua de riego, pues se les puso agua destilada a las que no tuvieron la ozonización y agua ozonizada a las que sí tuvieron la ozonización para mantener el tratamiento. La temperatura dentro de la cámara fue de 32 grados constante y el fotoperiodo fue neutro, 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad. En el experimento 3 se hizo lo siguiente: se pusieron semillas sin escarificar, humedecidas con agua, y semillas sin escarificar, ozonizadas. Semillas escarificadas químicamente, humedecidas con agua, y semillas escarificadas químicamente, humedecidas con agua ozonizada. Ahora, respecto al segundo experimento, en este caso tuvimos 3 grados más durante el periodo de luz y 7 grados Celsius menos durante el periodo de oscuridad. Tuvimos una temperatura de 25 grados en la noche y 35 grados durante el día. La duración del periodo de oscuridad fue de 16 horas y el de luz fue de 8 horas. Los resultados fueron los siguientes. El porcentaje de germinación pues fue diferente respecto a las especies y a los tratamientos. En las especies más domesticadas, que fue Ficus indica, pues no hubo diferencia significativa respecto a los tratamientos. En Opuntia megacantha hubo diferencias significativas desde la escarificación mecánica y la escarificación química. Sin embargo, en Opuntia streptacantha, que es la especie silvestre, sí hubo diferencia respecto al tratamiento. Cuando no tenían escarificación, tuvimos alrededor del 3% de germinación y este valor fue aumentando respecto al tratamiento pregerminativo, y el valor mayor se obtuvo con la escarificación química durante 10 minutos. Sin embargo, estamos hablando de un porcentaje de 38% que pues en realidad no es alto, ¿no? Estos son los valores del experimento 2, los resultados, perdón, del experimento 2. En este caso tenemos las semillas escarificadas humedecidas con agua destilada y semillas escarificadas humedecidas con agua ozonizada. En el caso de Opuntia streptacantha hubo una diferencia significativa respecto al tratamiento pregerminativo. En el caso de Opuntia megacantha, que es la especie medianamente domesticada, pues solamente al día 60 de evaluación fue cuando tuvimos una diferencia significativa, pero en realidad durante todo el tratamiento
diferencia entre la aplicación o no del ozono. Con respecto a las especies altamente domesticadas, tuvimos que las semillas escarificadas y las semillas escarificadas y ozonizadas de la recolecta 1 no tuvieron diferencias significativas, pero sí la hubo respecto a la recolecta 2, que es la del Estado de México, en donde la respuesta de germinación mayor fue en aquellas que tuvieron escarificación y ozonización. Y ya respecto a las especies, podemos ver que las que tienen mayor acumulación de semillas, de plántulas de germinación, fue aquella en donde la especie es considerada como silvestre. Es decir, el ozono tuvo un efecto biológico positivo en la germinación, y lo anterior se puede explicar porque los agentes oxidantes pueden activar el metabolismo de las semillas latentes mediante la oxidación de compuestos que pueden actuar como señalizadores celulares. Los resultados del experimento 3 fueron los siguientes. En la especie silvestre hubieron diferencias significativas respecto al tratamiento pregerminativo, y la germinación mayor se obtuvo con las semillas escarificadas y humedecidas con agua destilada. Respecto a la especie medianamente domesticada, el tratamiento pregerminativo mejor fue el de semillas escarificadas con ácido sulfúrico y la ozonización. En la recolecta 1 de la especie domesticada obtuvimos que las semillas escarificadas con ácido sulfúrico y humedecidas con agua destilada fue el que tuvo mayor porcentaje de germinación. Pero en la recolecta 2, las semillas escarificadas y ozonizadas fueron aquellas que presentaron un valor mayor de germinación. Entonces, en este caso hubieron diferencias significativas respecto al tratamiento pregerminativo dentro de las especies, pero también entre las especies, ¿no? Esta es la variación intraespecífica y esta es entre las especies. El porcentaje de germinación mayor se vio en Opuntia streptacantha. Y otro aspecto importante es que desde el día 16 se pudo registrar la germinación, al menos en esta especie, que es la más silvestre. De lo anterior podemos decir que la temperatura también ejerció un efecto en la germinación de las semillas. Y en promedio podemos observar lo siguiente. La especie más silvestre, que es Opuntia streptacantha, tuvo un valor promedio de germinación del 75% en todos sus tratamientos. Megacantha tuvo un valor intermedio de germinación de alrededor del 40%. Y Ficus indica, en promedio, tuvo un porcentaje de germinación del 48%, pero aquí sí hubo diferencia entre las recolectas. Entonces, podemos ver que estos valores se ajustan, al menos de manera parcial, al gradiente de domesticación establecido por Reyes Agüero con caracteres morfológicos. También podemos observar que las semillas de las especies silvestres pueden tener una variabilidad genética alta y por lo tanto pueden presentar una adaptación mayor a los ambientes naturales, o en este caso a los ambientes cambiantes que correspondían a los tratamientos. La poliembrionía fue mayor en Opuntia megacantha, donde tuvimos 7 semillas que presentaron más de dos plántulas, que es esta. Emergía la plántula principal y los embriones, las plántulas derivadas de los embriones adventicios. Respecto a la policotilia, pues la que presentó un número mayor fue la recolecta del Estado de México de la especie más domesticada, que es Opuntia ficus indica, en donde el tratamiento que respondió a esto fue las semillas sin escarificar. Entonces podemos observar aquí plántulas con 3 cotiledones, inclusive con 4, pero esto se puede explicar como que son plántulas que están de alguna manera
poliembrionía pues no mostraron relación con la especie ni con el tratamiento pregerminativo. Es decir, es una característica del género, pero que no tiene relación respecto a los tratamientos. Se concluyó lo siguiente: las semillas de las 3 especies y las 2 recolectas de la especie más silvestre tuvieron una heterogeneidad en la respuesta a las condiciones pregerminativas y las condiciones de germinación. La escarificación química, la ozonización y la temperatura de 32 grados Celsius favoreció la germinación de las semillas, y la precocidad de la germinación y la germinación acumulada mayor de Opuntia streptacantha en comparación con las especies mediana y altamente domesticadas son indicios de que con la domesticación la germinación se afectó de manera negativa. El tercer aspecto que se evaluó fue el metabolismo ácido crasuláceo de las plántulas de 3 especies de Opuntia dentro del grado de domesticación. Las especies del género Opuntia pues son ejemplos clásicos de las plantas tipo MAC, es decir, presentan procesos bioquímicos y fisiológicos relacionados con la apertura nocturna de los estomas y la fijación del CO2 en ácido málico dentro de las vacuolas. En etapas tempranas se dice que las especies MAC en etapas tempranas utilizan la ruta C3 porque requieren un mayor nivel de humedad en el ambiente. Entonces ya las plantas adultas de Opuntia presentan el MAC, pero las evidencias del tipo de metabolismo en las plántulas no son concluyentes. En algunas especies se ha evaluado y dicen puede ser C3 o puede ser MAC, dependiendo de la especie. Y no sabemos si también el grado de domesticación puede alterar la expresión del MAC en la etapa de plántula. Por lo tanto, se planteó el siguiente objetivo: evaluar el metabolismo fotosintético de las plántulas de 3 especies de Opuntia con grado distinto de domesticación, y la hipótesis que se planteó fue que las características fisiológicas que están relacionadas con el MAC, como la concentración del ácido málico a lo largo del día, en los cotiledones y en los tallos, porque también los tallos son fotosintéticos, se pueden correlacionar con el gradiente de domesticación del género. Entonces se evaluó este cambio del ácido málico como la acidez titulable y se utilizaron las siguientes plántulas. Plántulas de 7 días en donde tenían los cotiledones expuestos y turgentes, y este es el hipocótilo. Y plántulas de 38 días en donde los cotiledones siguen turgentes, el hipocótilo ha cambiado su coloración de verde claro a rojizo, y además se presenta un tallo cilíndrico que tiene aquí sus hojas todavía presentes. Entonces, como tal, podemos decir que todavía estamos hablando de plántulas. Se evaluó el ácido málico a través de la acidez titulable bajo esta ecuación respecto al volumen de hidróxido de sodio que se hizo por titulación. Bueno, los resultados fueron los siguientes. Los cotiledones de las plántulas de 7 días de edad mostraron la siguiente concentración del ácido málico. Esta es la especie considerada como silvestre. Esta es la especie medianamente domesticada, y en rojo en amarillo y en verde estamos hablando de la más domesticada y la medianamente domesticada respectivamente. Aquí las plántulas se tuvieron en cámara con ambiente controlado, 32 grados Celsius, fotoperiodo neutro, 35% de humedad y una irradianza de 32.5 micromol por metro por segundo. Entonces podemos observar lo siguiente: en las horas de oscuridad tenemos un nivel de ácido málico, estamos hablando de las 5 de la mañana, y a través del día aumenta la concentración del ácido málico de manera significativa en Opuntia ficus indica
y en Opuntia también ficus indica, pero en las dos recolectas. En la especie medianamente domesticada y la silvestre se mantiene más o menos constante. Sin embargo, hay una baja importante en la especie medianamente domesticada a través del día y vuelve a sus niveles de la oscuridad. Entonces aquí podemos observar que la concentración pues es fluctuante y es pues vaya heterogénea, ¿no? Dentro de las horas del día, porque no vemos una tendencia a aumento y disminución, sino que la respuesta es heterogénea. Entonces esto también se puede deber acerca de que en este caso los cotiledones pues no tienen como tal el aparato fotosintético para tener esto de manera muy clara como es el mapa. Ahora, respecto a las plántulas que estuvieron en invernadero, observamos lo siguiente. La especie silvestre, que es Opuntia streptacantha, tuvo niveles altos de acidez durante las horas de oscuridad y bajos en las horas de luz. Sin embargo, las especies medianamente domesticadas y la más domesticada, sus dos recolectas, tuvieron respuestas que no fueron significativas respecto a los periodos de luz y oscuridad. La única que tuvo un cambio más visible fue la especie silvestre. Aquí cabe mencionar que las plántulas se desarrollaron en el invernadero y que tuvieron temperaturas cambiantes. La humedad relativa fue del 60%, el fotoperiodo fue natural y la irradianza fue mayor respecto a aquellas que se desarrollaron en cámaras de ambiente controlado. Fue de 148 micromol por metro por segundo. ¿Okay? Entonces aquí nada más la especie silvestre es la que tiene un comportamiento de fluctuación entre los periodos de luz y de oscuridad, y en realidad no es significativo entre ambos periodos. Ahora, las plántulas de 38 días, en aquellas desarrolladas en cámara de ambiente controlado, tuvimos lo siguiente. Esta es la especie silvestre, hubo un aumento en la concentración de ácido málico durante los periodos de oscuridad, que disminuyó respecto a los niveles de luz, y después tuvo un aumento también cuando se volvieron a las horas de oscuridad. En el caso de Opuntia megacantha tuvimos lo mismo. Aquí no hubo diferencia significativa entre los cotiledones y el tallo, pero en Opuntia megacantha tuvimos un aumento significativo durante las horas de luz en los cotiledones, pero el tallo es más o menos el que muestra esta tendencia de aumento de la concentración del ácido durante los periodos de oscuridad y disminución en los periodos de luz. En la recolecta del Estado de México de la especie más domesticada no hubo diferencias significativas respecto a la evaluación del tallo y de los cotiledones, pero sí entre los periodos de luz y de oscuridad. En el periodo de oscuridad también hubo una acumulación mayor del ácido málico. Respecto a la recolecta 2 de la especie más domesticada, obtuvimos lo siguiente: los niveles de ácido málico son mayores durante los periodos de oscuridad respecto a los periodos de luz, y son altamente significativos. Entonces, esta es dentro del ambiente de la cámara. Y estos son las que se desarrollaron en el invernadero. También son plántulas de 38 días y podemos observar lo siguiente. Las plántulas de la especie más silvestre tienen una diferencia significativa de la concentración del ácido málico respecto a las horas de oscuridad y con las horas de luz. En el caso de Opuntia megacantha, pues sí se ve una tendencia de aumento y disminución, sin embargo no existe una diferencia significativa. Y para el caso de Opuntia ficus indica, en la recolecta 2 del Estado de México, sí hubo una diferencia, sin embargo a través del día pues
se mantuvo así fluctuante, ¿no? Sí hubieron niveles altos de ácido málico durante la oscuridad, pero también los hubo al menos a las 11 horas durante el periodo de luz. Entonces aquí podemos ver que esta especie es como muy homogénea y un poquito apegado a lo que es el mar, y en este caso pues es fluctuante, ¿no? Es un poquito desordenado. Bueno, y en general podemos decir que bueno, de todos los experimentos y de los 3 capítulos que les presento, podemos concluir lo siguiente: que la biomasa de la semilla y la diferencia de la biomasa tuvieron diferencias significativas dentro de las especies y entre las variantes evaluadas, que la biomasa seminal no tiene relación con el grado de domesticación. Sin embargo, la capacidad de inhibición de las semillas sí se ve modificado con el grado de domesticación, porque si recordamos, las semillas que inhibieron más rápido y mayor, bueno, en una cantidad mayor, fueron aquellas que estaban menos domesticadas. La viabilidad y el vigor son significativamente altos y son independientes de la especie, y la germinación de las semillas de las 3 especies evaluadas fue heterogénea según los tratamientos pregerminativos y las condiciones de incubación, y además se mostró un gradiente de domesticación que fue similar a lo que planteó Riel-Sauer en 2005 con caracteres morfológicos. Ahora, la combinación de la escarificación química con ácido sulfúrico y la ozonización de las semillas y del agua de riego de las mismas, además de la temperatura constante de 32 grados Celsius durante la incubación, fue la que favoreció la germinación de las semillas. Con ese tratamiento se presentaron los mejores resultados. Y bueno, los cambios en la concentración del ácido málico a lo largo del día en las plántulas de las especies de Opuntia evaluadas fueron típicos del MAC, al menos en plántulas de 37 días, y son independientes del grado de domesticación de la especie. Sin embargo, sí dependen de factores ambientales como la irradianza, la temperatura, la humedad relativa y la edad de la plántula, porque vimos que en las plántulas de 7 días el comportamiento pues más bien era heterogéneo. Y sería todo.